en algunos lugares, puntualmente en un libro, pero vamos a ver varios versículos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos con otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Texto precioso, maravilloso. Pedro hablándole a los pastores. Y lo primero que tengo que decir es que la obra del Señor nunca se abandona. Nunca. La obra del Señor nunca se deja. La tarea pastoral es como la del barco que se está por hundir y el capitán tiene que monitorear todo para que bajen todos y tal vez él baje y tal vez o no. Hace unos pocos años hubo algo tremendo, aquel barco en Italia que encalló y el capitán italiano fue el primero en bajar y le daban órdenes de otros barcos, las autoridades: no bajen porque va preso, no baje porque van preso. El pastor es el que debe estar hasta las últimas consecuencias. La tarea pastoral es una tarea maravillosa, delicada, es exhausta, requiere de tiempo, lleva de mucha paciencia y es la tarea. Si no hay llamado, no se puede ejercer un ministerio pastoral, porque si no se sufre, porque se lleva una carga que no tiene llamado, y cuando no hay llamado lastima. Y es una tarea maravillosa. Y Pedro le dice a los pastores, los ancianos que eran los pastores, les dice que tenían que hacerlo con ánimo pronto, que lo tenían que hacer con paciencia, sin enseñorearse de la iglesia, sin enseñorearse de los hermanos, y que tenían que hacerlo con pasión, con amor, con devoción. Y les hablaba de los padecimientos de Cristo. Y no es algo que es para los pastores. Los padecimientos de Cristo es para toda la cristiandad. Cuando usted
se vaya de esta tierra, se va a ir con marcas en sus manos, porque habrá tenido que llevar la cruz acá en la tierra. Muchos de ustedes, por no decirle todos, tienen marcas en la cruz, marcas de la cruz, porque el caminar en la tierra implica tomar la cruz. Por eso cuando muchas veces viene gente y te dice, pastor, necesito que se me solucione este problema, es la primera vez que vengo, necesito que se me solucione este problema y necesito huir en forma inmediata porque mi vida tiene que seguir circulando. Y no se dan cuenta que en el camino del Señor, en este recibir a Cristo, en recibir la salvación, es la salvación lo que recibimos, es el perdón de pecados lo que recibimos, es el sello del Espíritu Santo lo que impacta en nuestra vida, no es la solución provisoria de un problema, sino que es la marca de Cristo en nuestra vida. Alguno puede decir, yo vivo el Evangelio de una manera, otra no, hay una sola manera de vivir el Evangelio y es con la cruz. En la filmación, en el video no se ve, pero debajo de este púlpito acá hay una cruz. Es esa, es la cruz, es la que tenemos que tomar. Por eso el Señor decía, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Es imposible, el que no se niega a sí mismo y toma la cruz y no lo sigue al Señor, no hay otra forma, no hay otro camino. No hay otra cuestión. A veces pasan en las campañas, cuando uno ve esas campañas grandes que hay o que había en la década del 80, el 90 y antes también, y la gente iba y muchos encontraban el Evangelio, encontraban la salvación a través de Jesucristo, pero otros iban a buscar las soluciones temporarias, lo inmediato, lo que pasa rápido y después huir enseguida. Yo recuerdo hace muchos años una campaña que había habido en Quilmes en la década del 80. Había ido un evangelista muy conocido y allí había un montón de sillas de rueda y el evangelista oraba y algunos se sanaban y otros no. Otro motivo, soberanía de Dios. Dios hace como quiere, donde quiere, como quiere. ¿Por qué uno se sana y otro no? Es que Dios es soberano y hace como quiere. Y algunas de esas personas se sanaban y otras, había una jovencita que estaba con unos zapatos brillosos y el evangelista le dijo, ¿tenés fe que te vas a ir a caminar? No, sí, tengo fe que voy a caminar y me voy de acá, me voy a ir a la bailanta, le dijo. Y sabe, esa chica se fue a su casa con los zapatitos en la mano, en la silla de ruedas. Lo vi yo, no me lo contaron. ¿Qué Dios malo puede decir alguno? No, es que en realidad iba a buscar otra cosa y lo que el Señor nos da no solamente puede ser una sanidad, es la salvación. Es la salvación. Por eso cuando al Señor le llevaron una oportunidad, un enfermo, y el Señor lo miró y le dijo, tus pecados te son perdonados. Y todos los que estaban allá decían, ¿pero qué tus pecados te son perdonados? Si en realidad lo que ese hombre había ido a buscar era una sanidad. No, tus pecados te son perdonados. Y a los fariseos les daba más fastidio porque el decir tus pecados te son perdonados, él se hacía igual a Dios. Era Dios. Entonces decían, no nos lo bancamos a este Jesús y resulta que perdona pecados. ¡Wow! Perdona pecados. Y los miró al resto y le dijo, y para que vean que el Hijo del Hombre también vino para hacer estas cosas, le dijo, sé sano. Y fue sano en el nombre de Jesús. Pero lo más impresionante es que le había perdonado los pecados. ¿Perdonó tus pecados el Señor? Es lo mejor que puede pasar. Diego, ¿perdonó tus pecados el Señor? Es maravilloso, es lo que debe pasar. Sonia, ¿perdonó tus pecados el Señor? ¿Sí? Yo dije Alicia no Sonia. Sonia está acá. Sonia, ¿perdonó tus pecados? Alicia, ¿perdonó tus pecados? Liliana, ¿perdonó tus pecados? Claro, es el Señor que perdona pecados. La Grey,
cuando se pastorea la iglesia, se tiene que llevar a la gente a la misma presencia de Dios. Es a la presencia de Dios. Mi obligación como pastor es llevarlos a ustedes a la presencia de Dios, no a otro lugar, no a otro lugar. Por eso decimos, la persona más importante de este lugar siempre es el Señor. Dice a todos, estemos sumisos, revístanse de humildad. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, que tenemos que humillarnos. Y en un momento el Señor dice, porque dice Pedro, Él tiene cuidado de ustedes. Tiene cuidado de ustedes. ¿Son conscientes ustedes que Dios tiene cuidado de ustedes? Dios tiene cuidado, Dios tiene cuidados, Dios tiene cuidado. Pero en un momento, dice Pedro, miren que el diablo anda como león rugiente, mirando a quién devorar. Y yo ayer comentaba una parte de esta prédica en Tandil y les decía que el diablo anda siempre mirando a quién puede devorar. Y siempre va a devorar, como uno ve en las películas, al que quedó solito. El león trata de que uno de la cría o no de la cría quede en un rincón solito. Los búfalos, que quede solito. Lo deja solo, le tapa el hocico, lo asfixia y se lo comen. Pero cuando el resto de la manada ven, ¿no lo vieron eso? A mí me encanta ver cuando uno dice, mira, ven el resto y viene la manada y lo van a atacar al león. Y lo atacan al león, hermano. El resto de los búfalos. Y lo van a defender al otro que estaba ahí. Dice, por fin ganó una. Siempre el pobre búfalo termina. La pobre jirafa, ¿no lo vieron? Tremendo. Pero ¿saben? Anda como león rugiente, mirando a quién devorar. Y la tarea pastoral justamente es que ninguno se vaya corriendo, que ninguno se vaya corriendo. Pero a veces la realidad es que el hermano o la hermanita dice, y no, me quiero quedar solito, y no querés que charlemos. Y no, la verdad que no, yo te aviso. ¿Sabes las veces que yo les digo, hermano, querés que charlemos? No, yo te aviso. No te avisan nunca, te avisan nunca. Por eso se lo digo a la iglesia, cualquier persona que tenga necesidad de hablar, solo me manda un mensajito y dice, Abel, ¿cuándo podemos hablar? Pastor, ¿cuándo podemos hablar? Mañana. Porque si uno necesita hablar es que es urgente. Nunca dilate, nunca deje porque después la sangre llega al río. Y después es difícil a veces remontar cosas, porque uno las va dejando pendientes. Y el diablo anda como león rugiente. Y cuando te quedaste solito, solita, se hizo el festín. Sed sobrios, porque él anda como león rugiente. Pedro hablaba de los padecimientos de Cristo. Ninguno de nosotros va a pasar por alto esto. Nadie. Hermano, mientras estemos en la tierra, vamos a tener padecimientos. Nos van a pasar cosas. ¿Nos va a guardar el Señor? Claro que nos va a guardar. Siempre lo especifico. Un día no nos guarda y nos morimos. Y nos vamos con Él. Y dice, el Señor no lo guardó. No, el Señor en su soberanía dijo, no, fulano de tal día se va a ir y se va a ir a mi presencia. Y nos fuimos. Pero de tantas nos ha guardado, de tantas. Yo recuerdo, y lo he contado alguna vez, era adolescente y había una hermana en la iglesia que era imponente. Ella oraba y cuando oraba se sentía que oraba.
Tenía fuego, tenía pasión. Era una mujer que nos animaba a los jóvenes y nos animaba y había que ir a visitar alguna obra de compañía y ella iba. Había que hacer algo y ella iba. Ella era una mujer ferviente. Y un día llegó a la casa, estaba allí en Quilmes y llega, había una ligustrina y había una puerta de alambre que entra en la casa y cuando entra va a abrir la puerta principal y cuando abre la puerta principal llega un hombre con intención de robarla y entra por la ligustrina y por esa puerta y entra y cuando ella lo ve le dice: ¡Satanás inmundo, sal fuera de esta casa! Porque esta es mi casa, la casa de Dios. Y el ladrón no le alcanzaron las piernas para salir corriendo. Huyó. Creía que se iba a quedar. Lo echó, lo reprendió, salió corriendo, dijo: ¿quién es esta loca? No sé si dijo quién es esta loca o que vio el ejército de Dios, yo creo que vio a los ángeles de Dios y dijo: con esta no me meto. Y se fue. Pero era una mujer de carácter, era una mujer con personalidad. Y hay que tener personalidad en el Señor, hay que tener carácter. Por eso cuando alguno dice: no, estoy medio cabizbajo y estoy medio triste, estoy medio... No, hermano, no estemos. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Puedo estar triste? Claro que estoy triste. Pastor, ¿usted alguna vez está triste? ¿Qué le parece? ¿Tenés algún día gris? Claro, igual que usted. Pero recurro a aquel que es el que me da las fuerzas, que es el que me sostiene. Y seguimos trabajando con la Grey, con la iglesia, sosteniendo la Grey. Y a veces los problemas que a veces tienen los hermanos, los llevamos siempre a los pies del Señor, porque es imposible que nosotros podamos llevar semejante carga. Y el Señor nos responde. Y vemos la fidelidad de Dios. Y vemos la fidelidad de Dios. Y Pedro dice: miren que ustedes van a padecer como padeció el Señor. Les habla a los pastores, les habla a la iglesia. Creen que somos intocables, creemos que no nos va a pasar nada. Y lejos de todo eso, lejos, vamos a tener los mismos padecimientos del Señor. Miren cómo fue la muerte de Pedro, miren cómo fue la muerte de Pablo, miren cómo murió Esteban, miren cómo murió Jacobo. Les hablo de apóstoles atravesados por una espada. Miren Esteban cómo murió apedreado. Cuando lo estaban apedreando, lo primero que dijo: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Tal vez cualquiera de nosotros hubiésemos estado en ese lugar y hubiésemos dicho: Señor, que descienda fuego de lo alto. Señor, te esquivé la piedra, vas a ver el juicio de Dios que va a caer sobre tu vida, vas a ver. Nada de condenación. Los padecimientos de Cristo. Los padecimientos de Cristo. La tarea pastoral, hermano, la tarea pastoral no se abandona el llamado del Señor. No se abandona la iglesia cuando hay un llamado de Dios. No se abandona la iglesia. El pastor no abandona la iglesia cuando hay un llamado de Dios. Se queda hasta que las velas no ardan más. Se queda hasta que, porque es ardua la tarea que tenemos. Tenemos la gran responsabilidad de que la Grey, de que ustedes, hermanos, aprendan a llevar los padecimientos de Cristo. Aprendan a llevarlos y a depender del Señor con vidas maduras, vidas establecidas, vidas formadas, que aun cuando viene gente nueva le puedan mostrar a otros las marcas de Cristo. Los quebrantos que vivimos marcan nuestra vida. Vos tenés que saber que cuando tu vida es quebrantada hay dos posibilidades: o te deprimís y te amargás y te vas lejos a una cueva o al medio del desierto como quería hacer Elías y morirse, o le decís, como decía el apóstol Pablo maravillosamente:
que él llevaba en su cuerpo las marcas de Cristo. Y las vivió, ¿eh? Lo mordió una serpiente, estaban esperando que se muera. Cualquiera puede decir, pero si era un hombre que llevaba la palabra de Dios, ¿por qué lo tenía que morder la serpiente? Lo tenía que morder una serpiente para que el nombre de Dios sea glorificado. Y se glorificó salvando la vida de Pablo, ni se enteró que tenía veneno y no le afectó en nada. Pero era el mismo Pablo que era humilde, porque decía, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia y el poder sean de Dios y no de nosotros. Es esto, es esto. Lo que tengo no es porque soy un superhéroe. Hay una tendencia a veces desde los púlpitos que se lleva a la gente a que sean superhéroes. No sean superhéroes, sean hombres y mujeres que tengan en sus cuerpos las marcas de Cristo. Porque los padecimientos de Cristo los vamos a padecer y los vamos a llevar todos nosotros. Pero hay una parte casi entrando en el centro del mensaje, pero esto yo no lo podía dejar de lado, porque dice el apóstol Pedro, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, y acá tengo que hacer un paréntesis, padecemos con distintas cosas. Yo les pregunto, ¿cuántos, algunos de ustedes, los han acusado de algo que nunca hicieron? Levante la mano. ¿Te han acusado de algo que no hicieron? ¿Sabe qué dice las Escrituras de esto? ¿Sabe qué dice? Ustedes son bienaventurados cuando hablen todo mal de ustedes mintiendo. ¿Sabe que a mí me da una bronca cuando me acusan de algo y que no es real? A veces los pastores nos comemos acusaciones y dicen, no, sí, porque el pastor me dijo esto, no, porque el pastor lo te va a decir, che, pero es mentira eso. ¿De dónde lo sacaste? Si no es verdad. A veces, y te da un fastidio. Pero hemos aprendido que somos bienaventurados cuando digan toda clase de mal, mintiendo. Ahora, si dicen la verdad, no, estamos en el horno. Pero cuando dicen, están mintiendo, pues están diciendo, che, robaste tal cosa. No, hermano, yo ni estaba en la ciudad, dice el... No, pero le están acusando. Y bueno, ¿quién es el que acusa? El que anda como león rugiente. Y a veces, ¿a quién usa? A hermanos que se dejan usar o a inconversos que se dejan usar. Porque esa es la tarea del diablo. Y Pedro lo aclara y dice que hayáis padecido un poco de tiempo. Él mismo, y acá me meto en el centro, perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es decir que todo esto que a nosotros nos pasa, que en definitiva tiene una finalidad, es para perfeccionarnos, para afirmarnos, nos fortalece y nos establece. Pero antes que eso ocurra, nos vamos a encontrar nosotros con el que anda como león rugiente, que no descansa. El diablo, el que a mí no me gusta ni mencionarlo en las prédicas porque uno tiene que hablar de la gloria de Dios, no me voy a cansar de decirlo nunca, pero como ahora lo estoy mencionando ahí que anda como león rugiente, pero yo digo que está como sin dientes, porque el diablo la verdad que no es omnisciente, no es omnipresente, no es que puede estar en la esquina y puede estar a la vez en China, no puede hacerlo, no puede. El que es omnipresente es el Señor. El que es omnisciente es el Señor. El que es omnipotente es el Señor. No es el diablo. Pero sin embargo anda como león rugiente mirando a quién puede devorar. ¿Y a quién devora? Al hermanito que está solo. Al que está solo. Y no, me tomo un tiempo, y me pongo una excusa, pongo la otra. Me ponen un pancho, le pone mostaza, lo cierra y te va a hacer un montón de heridas. No vas a perder la salvación, no te la va a quitar, pero te va a dejar un montón de marcas que no fueron las marcas de la cruz, sino que fueron las marcas de no haber estado atento a las locuras del diablo. Dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos los hermanos en todo el mundo.
Me gusta cuando Pedro habla de todo el mundo. Los padecimientos los padecen en todo el mundo. A veces se habla de la iglesia en China. ¿Saben la cantidad de hermanos que en China tienen cultos subterráneos? Porque si no los encarcelan. Nosotros, esta propiedad que es hermosísima, acá abajo tiene arriba la planta alta que es bellísima, pero abajo uno entra por el sótano, tiene toda una propiedad que va desde esa columna hasta la calle. Tiene un sótano hermoso y luego sube una escalera, que yo digo, eso un día, ojalá que no, oramos para que el Señor no ocurra nada de eso. Es más, ahí hay una tapa que uno puede subir y bajar cosas por ahí. Si alguna vez la iglesia es perseguida, ustedes tienen que saber que nosotros podemos tener un culto en el sótano y no se van a enterar. Ojalá nunca ocurra. Tal vez ocurra cuando alguno de esos chiquititos que hoy está arriba sean pastor y ustedes ya no estén más, yo tampoco esté más, y la iglesia sea perseguida, y digan, había un pastor peladito que no me acuerdo ni el nombre. Lo importante es que mi nombre lo tenga el Señor en el nombre del libro de la vida. No pongan ningún lugar, en ninguna columna. Este lugar fue adquirido cuando el pastor era Abel Gil Martin. No pongan nada. Porque nuestro nombre tiene que estar en el libro de la vida. Se acordarán algunas cosas buenas, otras malas. Ya está. Pero en el nombre de la vida ahí. Y tal vez haya persecución y tengan cultos ahí abajo. ¿Saben que el que hizo este edificio, que acá había era para una fábrica de tejidos en la década del 90, lo hizo porque él dijo, lo hizo antisísmico? Y yo pregunto, ¿por qué lo hizo antisísmico? Porque, como decía, el aeropuerto estaba relativamente cerca, podía haber un movimiento sísmico. Yo no sé de dónde pudo sacar esto, pero este hombre lo hizo antisísmico. Y tal vez en el futuro sea usado para algo o no. No lo sé. Yo lo que sí sé es que hay padecimientos en el mundo entero. En China, en Ecuador, en Argentina, en Colombia. Va a haber persecución. Si alguno cree que no va a haber persecución, le digo, va a haber persecución. Y yo le pregunto, cuando haya persecución, ¿qué vas a hacer? Cuando te golpee la puerta y te diga, acá vive alguien que es evangélico, ¿usted es cristiano? Y te vengan acá con un fusil colgado. Venga que lo queremos llevar. ¿Qué le vas a decir? No, maometano, budista. No, el de al lado creo que es evangélico. Es evangelista, como decían algunos cuando quería decir que era evangélico. Es evangelista, decía. No, va a llegar un momento que va a haber una persecución importante. Hace años me acuerdo que a la iglesia se la iba preparando. Hermano, un día puede pasar cualquier cosa, que usted esté listo para que su amor no se enfríe. Y vino el COVID. 2 años y pico. Algunos decían, el COVID, ¿sabe lo que logró con el COVID? Que cantidad de creyentes se enfríen. Otros no, otros comenzaron a depender del Señor, otros había que ir y llevarle alimentos a la casa, había que dejárselos, teníamos que hacer peripecias. En unos la fe se incrementó, otros no volvieron a pisar una iglesia nunca más. Yo tengo hermanos de la iglesia que después del COVID no volvieron a pisar la iglesia. ¿Por qué? Porque se enfriaron. ¿Por qué? Porque tuvo cumplimiento a la palabra de Dios. Y vino algo como esto. ¿Usted cree que eso fue lo único que pasó? Van a pasar cosas peores. ¿Y cómo estará nuestra vida? ¿Y cómo estará nuestro corazón? ¿Y cómo estarán nuestras ganas? ¿Y cómo estará nuestra pasión? Yo recuerdo, a mí me pasó puntualmente con un hermano, para mí fue algo triste. Me acuerdo que yo había venido de España, había ido a España en pleno COVID, pero había unas conferencias, ya estaba invitado, tenía el pasaje, fui allá, estaba para estar 15 días y estuve 2 días, terminó la conferencia y le hablé con mi hermano, pastor ayer, digo, ya terminé la conferencia, yo voy a ser sabio, me voy a volver a Argentina. Pagué una multa, me volví a Argentina y menos mal que volví porque se suspendieron todos los vuelos, no me acuerdo por cuánto tiempo. Y llegué, pero cuando llegué me tuve que quedar enclaustrado en mi casa 15 días y llamé a un hermano que era columna de la iglesia y le dije, mirá hermano, parate en la puerta de la iglesia, no te pido que te acerques a nadie, que le saludes a nadie y cuando venga alguno decirle, hoy no va a haber culto. Y me dijo, no, pastor querido, amado mío,
yo desaparezco, me voy a mi casa, hasta que no desaparezco el COVID, no aparezco nunca más por la iglesia. Yo me quedé así, líder de la iglesia. Me quedé duro. Yo no podía salir de mi casa, había regresado de España, estaba enclaustrado 15 días. ¿Por qué? Porque en los momentos de pruebas se ve quién es cada uno. Se va a ver quién sos vos y yo cuando las papas quemen. No antes. No, cuando hay abundancia, cuando pasa esto, no, todo bien, nos queremos, nos amamos. Y cuando venga el fuego de prueba, Sadrac, Mesac y Abednego, ellos lo pasaron, léalo en el libro de Daniel, cuando Nabucodonosor hizo la estatua inmensa y dijo, cuando suenen los instrumentos, ustedes todos tienen que postrarse. Y ellos no se postraron. Y le dijeron, mirá, Sadrac, Mesac y Abednego no se postraron, pero si no se postran los vamos a tirar en el horno de fuego ardiendo. Y los llamó Nabucodonosor y les dijo, ahora van a sonar los instrumentos. Cuando suenen los instrumentos, ustedes se van a postrar ante esta estatua que hice. Y le dijeron los tres jóvenes, sepas, oh rey, con respeto le dijeron, nuestro Dios nos puede librar, pero si nuestro Dios no nos libra, nosotros no nos vamos a postrar delante de nuestra... Dejó la puerta abierta. Dios me puede librar, pero Dios puede no librarme. Dios puede no librarte. Y tener anotado en el libro de la vida, fulano de tal, Abel Gil Martín, va a ser, se va a ir. No voy a poner un día, porque no sea cosa que me muera ese día, pueden decir, está profetizando sobre ese día. Ese día está, ese día no me libró. Estaba anotado en el libro de la vida. ¿No es que queremos en la vida eterna? ¿No es que decimos que el cielo es mejor que la tierra? ¿No es que decimos que allá es por toda la eternidad? ¿O hacemos como aquel presidente que tiraba la pluma sobre la gente y decía, aquel sobre quien caiga la pluma va a dar su vida por mí? Y tiraba la pluma y todos decían, la vida por, y soplaba. La vida por, soplaban para que no le caiga la pluma encima. La vida eterna creemos que es lo mejor que nos espera, ¿o no? Pero no nos vamos anticipadamente. No nos vamos a quitar la vida. Cuando uno tiene intento, alguno dice, no, tengo idea rara. No, eso es una cosa diabólica, hermano, rechácelo en el nombre del Señor, porque nos vamos a la presencia de Dios cuando el Señor nos lleva. Ninguno se anticipa a esto, porque acá tenemos una tarea maravillosa, que es predicar el Evangelio, extender el Evangelio para la gloria de Dios. Y hacer un montón de cosas más. Y disfrutar la vida también, e ir a la playa, e ir al mercado, y salir y pasear, y salir con tu chica de la mano, y salir a comer, y salir. Es linda la vida. Y congregarnos, no dejarnos de congregar, como algunos tienen por costumbre, como dice en el libro de los Hebreos. Pero metiéndome casi en el centro de la predicación porque no entré, dice en la versión NBI, luego de que ustedes hayan sufrido, mire lo que dice la NBI, la otra versión. Luego de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y cuando digo que es el centro de la predicación, es porque quiero predicar de estos 4 conceptos que en la versión 1960 dice perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. La NBI dice que a ustedes que los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. Hermanos, el Espíritu Santo restaura las vidas. En el lenguaje actual, Dios restaura la vida. Usted puede haber venido de determinada manera, puede haber venido quebrado como una caña en el Señor, puede haber pasado un montón de cosas, puede haber pasado desilusiones en la vida, puede haber pasado engaños, puede haber pasado que lo estafaron, puede haber venido quebrado como una caña. Solo los que estuvieron en lugares donde hay cañas, o trabajaron con cañas, o hicieron un simple barrilete, saben lo que ocurre cuando uno quiebra una caña. Así muchas veces están las vidas. Dios es especialista en esto, y cuando venimos a Él, Él restaura nuestras vidas.
No hay ninguno que venga al Señor y que diga, yo vine intachable al camino del Señor y sigo intachable. El Señor ha tenido que hacer nuevas todas las cosas. Nos restaura. Yo recuerdo, había un hombre que yo lo quería mucho, nos queríamos mucho. Yo en su momento estudié Relaciones Industriales, una carrera que tiene relación con recursos humanos cuando era joven. Y me encontré con un hombre de la iglesia que él era jefe de personal de una empresa muy, muy importante allá en Quilmes. Y yo tenía una admiración por él y él me quería y él me daba libros porque él había estudiado recursos humanos también y me daba libros. Y un día él me contó su historia y me dice, mi historia es yo fui jefe de personal de tal empresa que vos sabés, la cervecería de Quilmes, le digo. Él ya está en la presencia del Señor, por eso lo digo. Él era jefe de personal de una empresa y él tenía un nombre elegante. Era de esos hombres, como yo alguna vez explico, que te daba la mano, te saludaba y vos te olías la mano y tenías el olor del perfume más rico que había sobre la tierra. Tipo, usaba los mejores perfumes, elegante. Era un hombre canoso, pero era tan coqueto que se teñía de marrón. Un traje, los mejores trajes, tremendo, tremendo. Y ese un hombre un día me invitó a comer a la casa, a cenar, y tenía toda una bodega, dice, ¿querés tomar una copa? ¿Querés tomar un vino? No, yo estaba con el fuego encendido en el Señor, no te tocaba una gota de alcohol. No, soy del Señor, no, estoy... Después te llevan por el mal camino, claro. A la mala junta. ¿Cómo vas a dejar pasar ese vaso de cerveza? ¡Es pecado! Pero es que yo no tomo, pero ¿cómo lo vas a tomar? Hasta te es bueno para el cuerpo, te quieren decir. Pero saben, este hombre me cuenta su historia. Me dice, yo era jefe de personal de la cervecería, pero tenía un gran problema de alcoholismo. Salía a las 6 de la tarde de la cervecería y me iba a un bar. Ni siquiera en la cervecería, se iba y tomaba y tomaba y tomaba. Cerraban el bar y lo dejaban sentado en la vereda del bar, no querían hacerse cargo. Y venía un compañero de él, un gerente de él, que sabía el problema que tenía, lo levantaba. En vez de decirle, lo vamos a despedir, lo levantaba, lo llevaba a la casa, lo bañaba, lo llevaba en el auto, lo ponía en condiciones y lo ponía de nuevo en la oficina y le dijo, de esta vas a salir. Y de golpe decía, no, ya lo superé, y lo superaba, como ocurre con las adicciones. 3 semanas, la 4ª semana, y caía. Ya estaba a punto de perder todo lo que tenía. La mujer, una mujer extraordinaria, no daba más. Ya el trabajo lo iba a perder. Y conoció al Señor. Estaba quebrado como una caña, roto, con un puesto tremendo, ganando muchísimo dinero, con una capacidad impresionante, un hombre inteligentísimo, lo amaban. Pero tenía una adicción y conoció al Señor. Y cuando conoció al Señor, el Señor enderezó esa caña y la empezó a enderezar y le puso otra caña alrededor y la ató y la vendó y comenzó a obrar en su vida. Y él me había invitado ahora a cenar a su casa donde me daba libros de recursos humanos para que yo los leyera. Pero él me decía, ¿querés tomar algo? Porque yo lo tengo ahí y no pienso tocar una gota, ni puedo tocar una gota. Pero te invito, ¿querés tomar? No, de ninguna manera. Y me contó su testimonio. ¿Cómo no voy a creer en la restauración? Claro que yo no tuve esos problemas, claro que yo nunca tuve problemas de adicciones, claro que nunca consumí, claro que nunca me emborraché, pero el Señor me tuvo que restaurar, porque estaba sumergido en los pecados de la vida igual que usted. ¿Qué pecados? ¿Qué pecados? ¡Qué pecados! Terrible cuando alguno cree que Dios no lo tiene que restaurar. ¡Claro que me tuvo que restaurar! ¡Claro que me tuvo que hacer de nuevo! ¡Claro que te tuvo que hacer de nuevo! ¡Claro que quiere hacer de nuevo! Un montón de gente que está esperando que nosotros le golpemos la puerta y que le digamos, hay vida en Jesús.
hay una nueva posibilidad, hay una restauración. No quiero vivir más, me decían hace poquito, estos días, por no decirles hoy. A veces me pasan cosas por la cabeza. Renuncia, porque la obra del Señor, lo que Él quiere hacer en tu vida y a través de tu vida, es impresionante. Tengo una noticia para darte y te la digo en el nombre del Señor. Todavía no llegó tu día para que pienses en la muerte, para que pienses en la vida, para que pienses en la restauración. Por eso me gusta esta versión de la NBI, porque dice que aquellos que llevamos la gloria eterna a través de Cristo, te restaurará. Dice, te hará fuerte, fuerte, fuerte. Dios te quiere hacer fuerte, no quiere que seas débil. No quiere que seas débil. ¿No vieron Globulito? Aquellos, algunos no tienen ni idea pero de lo que les digo, pero había un sketch de Globulito que siempre venía, Globulito, flaquito, venía, el saco le quedaba grande, casi como a mí, pero todo Globulito, todo chupado, es decir, siempre estaba débil. Globulito, ¿cómo está? Acá estoy, decía. Era Globulito, Globulito. Hermanos que no terminan de crecer, hermanos, no terminan de crecer. Dios quiere hombres fuertes, mujeres fuertes en Dios, que cuando viene la prueba y viene el pecado le dicen no. Que cuando viene un chisme le dicen no. Que cuando viene a traerme una queja le dicen no. Cuando le vienen con algo extraño le dicen te estás equivocando en el nombre de Jesús, no seas débil. Hace falta hombres y mujeres fuertes. Alguno puede decir, pero las Escrituras dicen que cuando soy débil entonces soy fuerte. Es que delante del Señor siempre vamos a ser débiles. Pero ¿sabe una cosa? Me harté de gente debilucha, que están detrás de pavadas, detrás de idioteces, que me dijo, que no me dijo, que me miró, que no me... Ninguno de ustedes, esto pasa en la iglesia de Calamuchita. No pasa en Mar del Plata, son todos fuertes, fornidos. Pero ¿saben una cosa? Hermano, usted tiene que ser fuerte, 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 aún cuando venga. Hermano, cuando fuerte como quién, como Jesús. Cuando Él estuvo 40 días tentado y vino el diablo y tenía hambre. Después de 40 días le dijo, di esas piedras que se conviertan en pan. Lo miró, tenía un hambre Jesús, hermano. Si yo hubiera estado por ahí a la piedra le hubiera dicho pan, pan lactal, jamón, queso, todo junto. Hígado con cebollita. Oh, no le voy a contar. Pero sabe, es así. Es así. Es así. Fuertes. Di a esas piedras que se conviertan en pan. De ninguna manera. Ah, si postrado me adorás. No, al Señor tu Dios adorarás. Ah, si sos hijo de Dios, ponete arriba del pináculo del templo. Oh, a sus ángeles mandará que... Y cuando resistió, vinieron los ángeles y lo adoraron. No van a venir los ángeles a adorarte, ni a vos ni a mí. Pero estoy seguro que los ángeles se van a parar de cerca y van a decir, bien, y el Señor va a decir, ¡está fuerte! Esfuérzate y sé valiente, le decía el Señor, no cualquier otro, le decía Dios a Josué, esfuérzate y sé valiente. No se lo dijo una vez, 4 veces, esfuérzate y sé valiente. Pero mira que te mando que te esfuerces y que seas muy valiente. Que te esfuerces y que seas muy valiente. Una iglesia fuerte. Ayer les compartía algo de esto a los hermanos en Tandil. Hermanos, ustedes tienen que ser fuertes. Una iglesia consolidada, una iglesia pequeñita, pero tiene que ser una iglesia fuerte, que no le den lugar. Yo les especificaba puntualmente, hermanos, ustedes son nuevitos, tengo una palabra para ustedes. No le den lugar a los chismes. No le den lugar a las mentiras, no le den lugar a los cuentos, no le den lugar a las estupideces. Y yo les contaba algo que se los cuento a ustedes. A veces en las familias se cometen errores que ojalá no los hayan cometido nunca, pero si los cometió, no los vuelva a cometer. A veces están reunidos en las mesas, los padres, los hijos, y a veces en las mesas se ponen a criticar a la gente de la iglesia. No, ¿vieron lo que hizo hoy fulano tal? Uy, ¿vieron el hermano ese que oró y en la iglesia siempre ora y dice lo mismo? Uy, ¿viste aquel que hizo? Y viste, y mientras va comiendo el otro diciendo, va poniendo bocadillo. Sí, ¿y vieron el hermano fulanito de tal que dijo aquello?
¿Vieron? ¿Sabe que yo conocí gente? Yo tuve hermanos que en sus casas criticaban a la iglesia. Criticaban a la iglesia. Si usted, hermano, en su casa, hermano o hermana, cuando eso pase, usted rételos en el nombre del Señor y dígale, la iglesia no se toca porque es la niña de los ojos del Señor, es la amada del Señor. No, nos juntamos los amigos, ¿a qué? A criticar a la iglesia. ¿Viste cómo hace? ¿Viste lo que hace la hermana fulana? ¿Viste lo que hace el otro? Yo me acuerdo en una oportunidad, lo cuento. Había un joven que estaba muy preocupado y vino y me dijo, la verdad que tengo que hablar con vos. Sí, ¿qué te pasó? Mirá, la verdad, en mi casa se juntan casi todos los sábados. Son como 6, 8 personas de la iglesia, 4 matrimonios, 5 matrimonios. Todos los sábados se juntan y estoy harto de escuchar cómo critican la iglesia y te critican a vos. Entonces yo lo único que le dije, mirá, no puedo hacer nada, hermano, porque es parte de los padecimientos que yo tengo que sobrellevar. ¿Qué cree usted que pasó con esos 5 matrimonios? Se fueron los 5 de la iglesia, no quedó ninguna. Y después que se fueron, como yo no los pude corregir, yo le dije al Señor, Señor, gracias. Porque el Señor termina limpiando la iglesia cuando están ese tipo de cosas, hermanos. Limpia la iglesia. Esto pasó hace más de 10, 12 años. Y claro, criticando a la iglesia. ¿Qué ganás criticando a la iglesia? Sos débil cuando te pones a criticar a alguien. ¿Por qué? Porque, hermano, vos no sos mejor que el otro. Ni yo soy mejor del otro. No. Por eso, cuando Pedro le dice, ¿qué es lo que espera de la iglesia? ¿Qué es que espera de la iglesia? Que Dios los restaure, que Dios los quiera hacer fuertes, firmes en un lugar. ¿Firmes en qué? En la palabra. En la palabra. Usted tiene que conocer la palabra porque cuando venga el diablo como león rugiente, usted no le tiene que decir, no, porque mi pastor me dijo que yo tengo que estar. Usted le tiene que contestar con la palabra de Dios. Si usted le contesta con la palabra de Dios, huirá. Cuando venga un hermano con un chiste, háblele con la palabra de Dios. Pero si usted no conoce la palabra de Dios, mi hermano, le va a decir una historia de Paturucito. O del Condorito. O de D'Artagnan, o del Tony, que algunos no tienen ni idea lo que es. O de Caperucita Roja. Estudie algún cuento, dígale algo, pero háblele en lengua, no sé. Pero conozca la Biblia, porque si usted conoce la Biblia, va a poder estar firme. Y lo que se necesita es gente firme. Y lo que yo le decía ayer a los hermanos en Tandil, necesito un grupo hermoso donde está comentando la iglesia, que más que nunca ustedes se amen fervientemente. Fervientemente se amen, que no permitan que nadie les lleve un chisme, porque hubo un caso de alguien que llevó un chisme de afuera y yo dije, shh. Ni le permitan, porque es la iglesia del Señor, es el cuerpo de Cristo, es la amada. Nos restaura, nos hace fuertes, firmes, finalmente estables. Tenemos que ser estables. Hay gente que se pone de mal humor, hermano, cuando el dólar subió de 1.100 a 1.150. Los desestabiliza. A nosotros no nos puede desestabilizar nada. Somos estables. No nos desestabiliza nada. ¿Saben por qué? Porque dependemos del Señor. Yo dependo del Señor. No dependo de otra cosa. Usted tiene que depender del Señor. ¿Por qué? Porque va a venir un día otra cosa semejante a la pandemia, se va a tener que quedar en su casa y no la voy a poder visitar. Y ni le cuento que el día que pase eso va a ocurrir otra cosa, que nos vamos a poner de la nuca. Se van a cortar todas las redes sociales, pues se va a cortar internet. Y cuando se corte internet, no vamos a tener forma ni de comunicarnos. No va a haber forma de comunicarse. Porque los teléfonos fijos ya nadie los tiene en la casa.
Y como no va a haber teléfonos fijos y no va a haber teléfono, cómo comunicarse a través de teléfonos celulares, internet se va a cortar y se va a poner de tan mal humor usted como en la actualidad cuando se nos corta internet. ¿Ustedes no vieron cuando se nos cortó internet? Estoy por vender el auto y no tengo internet. No tengo. Se me acabaron los datos. Necesito los datos. Dame datos. Por favor, dame los datos justo ahora. Es como ir de viaje a algún lugar y uno utiliza el Waze, que es como un GPS. Yo no puedo ir a ningún lado sin GPS. No puedo ir a ningún lado sin GPS cuando voy a otra ciudad. No puedo. Yo si me quedo sin GPS o sin celular, detengo el auto y me pongo a llorar, hermano. Tremendo. Se va a cortar internet, se van a cortar las redes, se van a cortar un montón de cosas. Nosotros tenemos que ser estables, porque puede pasar todo eso y puede pasar cosas peores, pero nuestra vida tiene que ser una vida estable en el Señor. Emocionalmente somos estables. Y hay problemas, el Señor es el que los resuelve. El Señor nos librará del horno de fuego ardiente, Nabucodonosor, el Señor nos librará del horno de fuego ardiente y de tu mano nos puede librar. Pero si no nos libra, a la estatua no la vamos a adorar. ¿Y qué ocurrió? Los tiraron igual adentro del horno. Tenían que tener los padecimientos de Cristo, las marcas de Cristo. La marca de Cristo, los tiraron en el horno y cuando los tiraron en el horno, Nabucodonosor que miraba de lejos porque los que los habían arrojado se murieron de tan caliente que estaba el horno. Vieron que adentro del horno no había 3 personas caminando, que no se deshacían por el fuego, sino que caminaban adentro del lugar. Y no eran 3, eran 4. Era el Señor. Era el Señor el que estaba ahí, caminando. Y el Señor, me imagino, yo sabía que ustedes fueron restaurados, que estaban firmes, que estaban estables y que eran fuertes. 4 cosas. Nos restaura, nos hace fuertes, nos hace firmes y nos hace estables. 4 cosas. Emiliano, estas 4 cosas para vos. Miriam, para vos. Diego, para vos. Hermano querido, que vas a ser operado pronto, que el Señor haga la obra antes de la operación, que te sane. Que te sane, hermano querido. Estamos orando, esperando el milagro de Dios, porque tenemos un Dios muy, 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 muy grande. Muy grande. Un Dios precioso. José, un Dios precioso. Josefina, un Dios precioso. Estamos orando por José, no se puede ni mover porque tiene las rodillas, tiene un lío en las rodillas. Estamos orando para que esas rodillas sean firmes, fuertes, estables, restauradas para la gloria y honra del Señor. Y mire cómo termina Pedro diciendo, los restaura, los hace fuerte, firme y estable. Y dice, a Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y le damos un aplauso al Rey de Reyes. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Yo te invito a que te pongas de pie, que levantes tus manos al cielo y que le digas, Señor, restaura.